Tu mente dice que es el final, pero Dios solo ha comenzado algo nuevo. Hay instantes en la vida donde todo parece quebrarse al mismo tiempo. No lo anuncian, no vienen con preparación, simplemente llegan. Un diagnóstico inesperado que detiene tu respiración, una relación que se apaga sin explicación, una puerta que pensabas segura y que de pronto se cierra con un golpe que sacude tu alma. Un silencio de Dios que pesa más que cualquier palabra dicha por los hombres. Y allí, en ese punto tan frágil, tu mente empieza a gritar que todo terminó, que ya no queda salida, que este es el final. Tu mente construye conclusiones rápidas, observa el vacío y lo interpreta como abandono, observa la pérdida y la interpreta como fracaso, observa el silencio y lo interpreta como rechazo. Mientras más intentas sostenerte, más sientes que el suelo se hunde. Y entonces aparece el pensamiento más peligroso de todos. Nada volverá a levantarse después de esto. Pero mientras tu mente declara fin, Dios observa principio. Mientras tú ves una línea que termina, Él ve una puerta que se abre. Mientras tú interpretas destrucción, Él está preparando construcción. El reino de Dios siempre ha comenzado donde el entendimiento humano se rinde. Lo que tú llamas cierre, Dios lo llama escenario. Lo que tú llamas derrota, Dios lo llama semilla. Lo que tú llamas final, Dios lo llama inicio. Piensa en cuántas veces, sin darte cuenta, tus conclusiones nacieron del dolor y no de la verdad. ¿Cuántas veces confundiste el silencio de Dios con su ausencia, cuando en realidad estaba trabajando detrás de escenas? ¿Cuántas veces la pérdida te hizo creer que Dios había retirado su mano, cuando solo estaba retirando lo que no podía acompañarte más allá? Tu mente repite que este es el capítulo final, porque no logra ver lo que Dios está formando en lo profundo. Pero el espíritu, aún sin palabras, percibe un movimiento, una inquietud santa, algo nuevo empujando desde adentro. Hay una tensión espiritual en este tipo de momentos. La carne siente que muere, la mente siente que pierde, el corazón siente que se rompe, pero el espíritu siente que nace. Y es allí donde Dios hace su obra más grande, cuando no puedes hacer nada más que confiar. Cuando entregar no es una opción, sino una necesidad. Cuando lo que ves contradice por completo lo que Dios prometió. Esa contradicción es la señal de que estás en territorio divino, porque Dios siempre se mueve en el punto exacto donde tus fuerzas dejan de ser suficientes. Mira la historia bíblica con ojos nuevos. Cada nuevo comienzo vino disfrazado de final. Moisés huyendo al desierto justo antes de convertirse en libertador. José encerrado en una prisión justo antes de sentarse en un trono. Ruth recogiendo sobras justo antes de entrar en la genealogía del Mesías. Juan el Bautista en silencio en el vientre, preparando el camino para el Salvador. Jesús en la cruz, el aparente fin, justo antes de la resurrección. En cada caso, la mente humana habría dicho lo mismo: se terminó. Pero Dios no habla el lenguaje del final, habla el lenguaje del propósito. Por eso te detienes aquí, en este video, porque necesitas escuchar algo que tu mente no está preparada para aceptar. No estás al final, estás en el umbral. Estás en ese espacio sagrado donde Dios interrumpe lo conocido para dar paso a lo eterno. Estás viviendo la tensión entre lo que muere y lo que nace. No tienes que entenderlo, solo reconocerlo. Y la pregunta que te abrirá esta enseñanza es simple pero profunda. ¿Y si lo que tú llamas final es exactamente el lugar donde Dios ha decidido comenzar algo nuevo? Respira.
Este no es tu último capítulo. Este es el momento que Dios usa para cambiar la historia. Hay un principio espiritual que pocos reconocen, pero que se repite a lo largo de toda la Escritura y de toda la historia de la fe. Un principio tan constante que, si lo entendieras, dejarías de temerle a los finales. El patrón es este. Dios inicia sus mayores obras en los lugares donde nuestra lógica declara que todo terminó. Dios planta comienzos donde tú solo verías ruinas. Dios levanta propósito en escenarios que parecen cerrados, secos, vacíos. El reino no comienza en el aplauso, comienza en la crisis. La lógica humana se construye alrededor de lo visible. Dios se mueve en lo que todavía no existe. Tu mente interpreta finales porque no logra ver el proceso interno de Dios. La mente quiere controlar, quiere entender, quiere predecir. Por eso teme tanto a los cierres, porque los percibe como pérdidas irreparables. Pero Dios trabaja desde otra perspectiva. Él no se guía por lo que parece, sino por lo que Él determinó. Cuando la mente declara "hasta aquí llegué", Dios apenas está dando el primer paso. Observa la Biblia sin filtros religiosos, con la honestidad de alguien que busca respuestas reales. Cada inicio divino nació en un lugar improbable. José recibió su puerta al palacio justamente en su peor momento, el día en que fue olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Moisés inició su propósito mientras huía de su pasado, no cuando estaba preparado y fuerte. Jonás descubrió su misión dentro del vientre de un pez, no en la comodidad de su ciudad. Pablo encontró su llamado en el suelo, derribado por una luz que no entendía. Jesús comenzó su mayor obra en una cruz donde todos vieron un final. Nada se parece a la lógica humana. El patrón es claro. Donde tú ves desorden, Dios ve preparación. Donde ves fracaso, Dios ve terreno fértil. Donde ves interrupción, Dios ve alineación. La mente se aferra a lo que conoce, pero Dios se mueve en lo que aún no comprendes. Por eso Isaías, capítulo 55, verso 8, lo deja sin espacio para dudas. Sus caminos no se parecen a los tuyos, y sus pensamientos están por encima de los tuyos. Cuando tú dices, no puede ser aquí, Dios dice, es precisamente aquí. La razón por la que confundimos finales con derrotas está en nuestra psicología. La mente teme perder lo que identifica como seguro. Se aferra a lo conocido incluso cuando lo conocido ya no funciona. No soporta la incertidumbre, porque la incertidumbre la obliga a reconocer que no tiene el control. Pero es en ese punto, cuando el control se rompe, cuando Dios está más activo. El final es el punto donde Él toma el mando. El final es el terreno donde Él construye lo nuevo. Cuando Dios quiere transformarte, casi siempre desarma lo que te sostenía. No por castigo, sino por propósito. La identidad superficial se derrumba para que la identidad real emerja. La fortaleza humana cae para que la dependencia divina se levante. Lo que creías indispensable desaparece para hacer espacio a lo que realmente te llevará al destino que Él preparó. El final que temes es el lugar exacto donde Dios decide revelarse de manera más profunda. Por eso, este patrón debe cambiar tu perspectiva. No estás viviendo un final, estás viviendo una interrupción santa. Estás pisando ese territorio donde lo natural llega a su límite y lo sobrenatural toma protagonismo. Estás en el espacio donde Dios interrumpe, incomoda y desarma porque está construyendo algo que tus ojos todavía no ven. Si supieras lo que Dios está preparando, no temerías el cierre, lo abrazarías. Cada vez que la vida te arrincona, pregúntate esto con honestidad.
¿Y si Dios está usando este aparente final como el único escenario donde puede iniciar lo nuevo que siempre quiso darte? No temas. Donde tú ves punto final, Dios está escribiendo la primera frase del próximo capítulo. Hay momentos en los que Dios toma decisiones que tú nunca habrías tomado. Momentos donde Él retira de tu vida personas, oportunidades, caminos, hábitos o lugares que a tus ojos parecían permanentes. No lo hace por crueldad, no lo hace por castigo, sino porque Él ve lo que tú no ves. El corazón se aferra incluso a lo que lo lastima. La mente se apega incluso a lo que lo limita. El alma defiende incluso lo que ya dejó de producir vida. Por eso, cuando tú no sueltas, Dios interviene, no para destruirte, sino para rescatarte. Lo que llamas pérdida muchas veces es protección. Lo que llamas abandono es dirección. Lo que llamas cierre es liberación. Cuando Dios quita algo, rara vez lo hace suavemente, lo hace de manera tan precisa, tan repentina y tan contundente que te deja sin aliento, y esa brusquedad tiene un propósito. Si fuera gradual, no lo soltarías. Si fuera negociable, lo retendrías. Si fuera cómodo, te quedarías atrapado en lo que nunca te llevará al destino que Él preparó. La intervención divina casi siempre llega como interrupción. Este es el principio del desplazamiento divino. Dios te mueve de lo que ya no puede sostener tu llamado, te incomoda para que avances, te empuja para que madures, te desestabiliza para que crezcas. No porque quiera herirte, sino porque quiere llevarte más lejos de lo que tú mismo te permitirías. La mayoría de las veces, el ser humano no cambia por revelación, cambia por presión, cambia cuando lo viejo deja de funcionar, cambia cuando lo que amaba ya no encaja, cambia cuando lo que consideraba seguro deja de responder. En la Biblia, este patrón es evidente. Abraham tuvo que dejar su tierra antes de ver su promesa. Israel tuvo que salir de Egipto antes de ver la libertad. Elías tuvo que moverse del arroyo seco para ver provisión nueva. Pedro tuvo que soltar sus redes para convertirse en pescador de hombres. En cada caso, Dios quitó una estructura antes de revelar un propósito. Dios cerró una etapa antes de mostrar la siguiente. Dios desarraigó lo cómodo antes de entregar lo eterno. Juan capítulo 15, verso 2, lo expresa con claridad cuando habla del Padre como el labrador, que poda incluso lo que sí da fruto, para que dé todavía más fruto. Eso significa que Dios no solo corta lo que está muerto, también corta lo que está vivo cuando ya cumplió su función. Esa verdad duele porque confronta nuestro apego emocional. Nos cuesta aceptar que algo bueno puede dejar de ser parte del plan. Nos cuesta entender que algo valioso puede no ser eterno. Pero cuando Dios corta, lo hace con precisión, lo hace para liberar espacio. Lo hace porque sabe que si no lo quita, jamás caminarás hacia lo nuevo. Y aquí llega la parte más profunda. Dios a veces retira bendiciones que Él mismo te dio. No porque se haya arrepentido, sino porque esa bendición cumplió su temporada. Dios no está interesado en mantenerte cómodo. Está interesado en mantenerte en movimiento hacia tu propósito. Por eso cierra puertas que tú dejarías abiertas. Por eso perfecciona tu fe a través de la pérdida. Por eso permite que camines por caminos que Él mismo cierra más adelante. La pérdida no contradice su amor, revela su dirección. Lo personal de este proceso es lo que más duele. No estás perdiendo objetos, estás perdiendo identidades, historias, deseos, expectativas, pero debes saber esto: si Dios lo quitó, no lo necesitas donde vas. Si Dios lo movió, es porque ese lugar ya no te corresponde. Si Dios interrumpió, es porque había algo dentro de ti que se estaba apagando.
Y si Dios cerró esa temporada, es porque la próxima es demasiado grande para ser vivida con cargas que iban a frenarte. Cuando te encuentres delante de algo que Dios removió, hazte esta pregunta con humildad. ¿Y si lo que estoy llorando no es una pérdida, sino una liberación que todavía no entiendo? Dios no está castigándote, está reposicionándote. La mano que quita es la misma mano que prepara lo nuevo. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, es estrategia, es construcción, es Dios haciendo más de lo que tú puedes ver. Pero la mente humana, acostumbrada a interpretar la realidad por lo que oye y por lo que siente, se desespera cuando el cielo calla. El silencio de Dios es uno de los momentos más difíciles para el corazón creyente, porque expone esa parte interna que quiere señales inmediatas, respuestas rápidas, dirección clara. Cuando Dios guarda silencio, tu lógica dice que Él se alejó. Pero la verdad espiritual dice lo contrario. Cuando Dios calla, está trabajando más profundamente que nunca. El silencio de Dios no es rechazo, es maduración. Es el terreno donde se fortalecen raíces, donde se purifica la fe, donde se derriban dependencias que estaban ocultas. En el silencio se revelan tus verdaderas motivaciones. Allí descubres si buscas a Dios por convicción o por emoción, por dependencia o por necesidad. En esos momentos de quietud, Dios no está ignorándote, está formándote, está preparando el espacio para lo que viene, está ordenando lo que aún no puedes ver. Mira la Escritura y encontrarás que todas las grandes transiciones comenzaron en silencio. Samuel, capítulo 3, versos 1 y 2, describe un tiempo en el que la palabra del Señor escaseaba, pero esa escasez fue la antesala para el llamado profético que transformó la nación. Elías no escuchó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo suave, como una voz que no grita para ser encontrada, sino que espera ser buscada. Jesús vivió 30 años de silencio antes de 3 años de impacto eterno. En todos los casos, el silencio fue preparación, el silencio fue estrategia, el silencio fue el punto de inflexión antes del milagro. La razón por la que el silencio duele tanto es porque obliga al alma a enfrentar el vacío, y en ese vacío emergen preguntas profundas. ¿Quién soy cuando no tengo respuestas? ¿Confío en Dios o confío en mis emociones? ¿Creo en sus promesas o solo creo cuando las siento? El silencio confronta, pero también transforma, porque el silencio revela quién eres y revela quién es Dios. En la vida espiritual hay momentos donde Dios habla con claridad y momentos donde Dios calla intencionalmente. Cuando Él habla, te guía. Cuando Él calla, te fortalece. Cuando Él se manifiesta, te impulsa. Cuando Él se oculta, te madura. Es un ciclo divino, un ritmo perfecto donde Dios alterna revelación y silencio para formar a alguien que pueda sostener la bendición sin perderse en ella. La fe verdadera se forma en el silencio, no en el ruido. La confianza profunda nace cuando no ves una sola señal, pero decides creer en la fidelidad que ya conoces. En estos períodos de quietud, Dios hace su obra más fina. Quita lo que estorbaba tu visión. Te desprende de lo que confundía tu corazón. Ordena lo que estaba desalineado. Y mueve en lo invisible cada pieza que necesitas para caminar hacia lo nuevo. La ausencia de sonido no es la ausencia de obra. A veces Dios calla porque está preparando un milagro que necesita tiempo para ser formado. A veces calla porque si te hablara ahora, interrumpirías el proceso que te llevará al lugar donde siempre debiste estar.
Por eso, cuando sientas que Dios guarda silencio, recuerda esto. El silencio no es una pausa, es un taller. Es el vientre donde nace lo nuevo. Es la oscuridad donde germina la semilla. Es el espacio donde Dios prepara lo que tus ojos todavía no pueden comprender. Tu mente dice que el silencio es un final, pero en el reino, el silencio es señal de que algo está en camino. Hazte esta pregunta cada vez que el cielo parezca callar. ¿Y si este silencio es la evidencia de que Dios está haciendo más de lo que yo podría pedir o imaginar? El silencio no es abandono, es preparación. No te desesperes. El milagro está más cerca de lo que crees. Hay heridas que no vienen por lo que perdiste, sino por lo que te estás resistiendo a soltar. Soltar duele porque implica desprenderse de una identidad, de una historia, de una expectativa. El ser humano no se aferra solo a personas o situaciones, se aferra a lo que esas personas o situaciones le hacían sentir. Por eso, cuando Dios te pide soltar, no solo libera tu camino, libera tu interior. Podar siempre duele, pero es el único camino hacia una vida más fructífera. Jesús lo dijo con claridad en Juan, capítulo 15, verso 2. El Padre poda incluso lo que sí da fruto para que dé aún más. Esa frase confronta lo más profundo del corazón. Dios no solo corta lo que no sirve, corta incluso lo que sirve cuando ya cumplió su temporada. Y eso va en contra de nuestra lógica emocional. Creemos que si algo es bueno, debe quedarse para siempre. Dios ve más lejos. Él sabe cuando algo dejó de impulsarte y empezó a frenarte. Él sabe cuando algo dejó de darte vida y comenzó a desgastarte. Él sabe cuando algo te sostiene externamente, pero te está apagando internamente. El dolor de soltar no es señal de que estás perdiendo, es señal de que estás creciendo. El crecimiento es incómodo. El estiramiento rompe patrones. La transición remueve capas viejas. Nada nuevo llega sin que algo viejo se desprenda. El dolor no es tu enemigo. Es evidencia de que estás pasando de una estación a otra. La poda no destruye el árbol, lo prepara para una capacidad mayor. Dios no corta para herir, corta para liberar, corta para multiplicar, corta para que el próximo capítulo no te encuentre cargando lo innecesario. Endings feel like death, because una parte de ti realmente muere. Muere la manera en que te veías. Mueren expectativas que parecían perfectas. Mueren planes que construiste con el alma. Mueren sueños que imaginaste eternos. Pero esas muertes no son el final. Son el terreno fértil donde Dios planta lo nuevo. Lo que parece muerte es preparación. Lo que parece pérdida es transformación. Lo que parece destrucción es transición. El duelo espiritual no siempre viene por cosas malas. A veces lloras por cosas buenas que ya no encajan en el lugar al que Dios te está llevando. Lloras por lo que ya no puede acompañarte. Lloras por lo que quedó pequeño para la versión futura de ti. No es tristeza por lo perdido, es dolor por lo que fue bello, pero ya no corresponde. Dios te lleva a lugares donde tu vieja versión no puede entrar. Ese desprendimiento es lo que más duele. No estás perdiendo cosas, estás perdiendo capas. Piensa en Abraham caminando hacia Moria, sabiendo que tenía que soltar lo que más amaba. Piensa en Elías despidiéndose de Eliseo antes de ser llevado al cielo, sabiendo que una estación terminaba. Piensa en los discípulos dejando redes, barcos, profesiones, historias, todo en un solo día. Ninguno de ellos soltó sin dolor, pero todos ellos soltaron para vivir una historia que nunca habrían encontrado aferrándose a lo viejo. La fe madura no pide a Dios que conserve lo que tú amas.
pide la valentía de confiar en lo que Él sabe. La fe infantil quiere que nada cambie. La fe profunda quiere que todo se alinee. Y a veces, alinearse implica soltar lo que tu corazón intentó sostener por demasiado tiempo. Cuando quieras aferrarte, pregúntate esto con sinceridad. ¿Y si este dolor no es señal de destrucción, sino de preparación? ¿Y si esto no me está rompiendo, sino liberando? ¿Y si este final no es pérdida, sino el paso necesario para que lo nuevo pueda nacer? Dios nunca te pedirá que sueltes algo sin tener preparado algo mayor. El dolor es temporal, la transformación es eterna. Hay momentos en los que todo en tu vida parece desordenarse al mismo tiempo. Lugares que antes te daban paz, ahora te incomodan. Personas que antes sentías esenciales empiezan a alejarse sin explicación. Oportunidades que parecían seguras se cierran de manera abrupta. Tus planes, tus certezas, tus ritmos, tus emociones, nada encaja como antes. Y aunque tu mente insiste en llamar a esto un final, en realidad estás viviendo una de las señales más claras de una transición divina. Cuando Dios te mueve de una temporada a otra, lo primero que cambia no es lo externo, sino lo interno. El Espíritu Santo comienza a inquietarte. Sientes una insatisfacción santa, una sensación profunda de que no perteneces más a ciertos espacios, conversaciones, hábitos o dinámicas. No sabes explicar por qué, pero ya no encajas donde antes encajabas. Esa incomodidad no es confusión, es empuje. Es Dios sacándote suavemente del lugar donde tu alma se estancaría si Él no interviniera. Otra señal es el cierre inesperado de puertas. En la vida natural interpretamos un cierre como fracaso, pero en la vida espiritual un cierre es dirección. Dios jamás cierra sin propósito. Cierra para protegerte, para frenarte cuando estás avanzando hacia un terreno equivocado, para evitar que entres en espacios que podrían desviar tu llamado. Hay puertas que tú habrías forzado, pero Dios decide sellarlas para evitar que pierdas años de tu vida en algo que no te corresponde. Lo que tú llamas pérdida muchas veces es preservación. La tercera señal es el movimiento abrupto. Dios interrumpe planes sin pedir permiso. Toca áreas que considerabas intocables. Cambia ritmos que tú querías mantener. Te lleva hacia decisiones que jamás habrías imaginado tomar. Este tipo de interrupción no es caos, es calibración. Dios te mueve cuando Él sabe que tú no te moverías. Y aunque al principio se siente como un terremoto, más tarde descubres que ese movimiento era necesario para que algo dentro de ti despertara. La cuarta señal es el desprendimiento inesperado. Personas que nunca pensaste que se irían se alejan, relaciones se enfrían, conexiones se cortan, no por traición, sino por propósito. Dios no permite que permanezca en tu círculo alguien que no está asignado a tu próximo capítulo. El Espíritu Santo elimina interferencias que tú no notarías a simple vista. Personas que fueron parte de tu pasado no siempre son parte de tu destino, y aunque duele, esa separación es necesaria para la transición. La quinta señal es la inquietud espiritual. No puedes explicarla con palabras, pero la sientes. Una especie de llamado interno, un despertar silencioso, un empuje hacia lo nuevo, aun cuando lo nuevo no tiene forma. Es esa sensación de estar en un lugar correcto, pero en la temporada equivocada. Es sentir que algo grande se está gestando, pero todavía no aparece. Esa inquietud no es ansiedad, es anuncio. Es como el estremecimiento previo al nacimiento de algo divino. En todas estas señales hay un punto común. Nada parece tener sentido, pero todo está siendo alineado.
La transición rara vez se ve ordenada desde afuera. Desde adentro parece confusión, pero desde arriba es precisión. Lo que sientes como desestabilización es en realidad Dios reposicionándote para que tu próxima temporada no te encuentre cansado, incompleto o retenido por lo viejo. Por eso, cuando te encuentres en medio de estos movimientos extraños, pregúntate con honestidad, ¿y si esto no es un final, sino una transición diseñada por Dios? ¿Y si este desorden es la evidencia de que Dios está mudando mi alma de una estación a otra? ¿Y si estas pérdidas, cambios e incomodidades no están destruyendo mi camino, sino dirigiéndome hacia algo que no podría recibir mientras permaneciera donde estaba? Lo que parece ruptura es preparación. Lo que parece caos es alineación. Lo que parece final es el puente hacia lo nuevo. Hay un instante casi siempre inesperado, en el que todo lo que antes parecía oscuro comienza a tomar forma. No llega con ruido, no llega con anuncios, no llega con explicaciones largas. Llega como un destello interno, como una comprensión profunda que no sabías que necesitabas. Es ese momento en el que Dios enciende la luz. Un abrir de ojos espiritual, donde por primera vez entiendes por qué ciertas cosas tuvieron que terminar, por qué ciertos caminos se cerraron, por qué ciertas personas se fueron. Lo que antes te hería, ahora se vuelve claro. Lo que antes te confundía, ahora encaja. Donde antes había preguntas, ahora hay dirección. Este encendido de luz no es intelectual, es espiritual. No es información, es revelación. Y la revelación siempre llega después de la obediencia, no antes. Dios raramente explica mientras te mueve. Explica cuando ya te moviste. Explica cuando tu corazón está listo para entender lo que antes habría rechazado. El ser humano pide instrucciones antes de avanzar. Dios pide confianza antes de revelar. Por eso, la claridad siempre llega después del paso de fe. Un ejemplo profundo está en el camino a Emaús. Lucas, capítulo 24, versos 30 y 31, relata que los ojos de los discípulos se abrieron solo después de partir el pan con Jesús, no antes. Ellos caminaron confundidos, caminando con Jesús sin reconocerlo. Solo cuando obedecieron, cuando permanecieron, cuando se quedaron en el lugar correcto, la luz se encendió. Es la misma dinámica en tu vida. Caminas por etapas sin entender, caminas con preguntas sin respuesta, pero llega un día, sin aviso, en que Dios te muestra lo que no veías. La luz se enciende cuando la herida deja de controlar tu interpretación, cuando la emoción deja de nublar tu discernimiento, cuando la fe toma el lugar que antes ocupaba el miedo. Ese cambio interno abre espacio para la revelación divina. No es que Dios hable más, es que tú escuchas mejor. No es que Dios muestre más, es que tu corazón, antes saturado, ahora está disponible. La claridad de Dios siempre encuentra un corazón preparado. Este momento de revelación también redefine tu historia. Lo que viviste deja de ser un conjunto de episodios sueltos y se convierte en una línea coherente. Las piezas se ensamblan. Lo que parecía pérdida revela propósito. Lo que parecía injusticia revela protección. Lo que parecía retraso revela precisión. Dios nunca improvisó. Tú simplemente estabas viendo desde un ángulo parcial. Cuando Él enciende la luz, ves tu vida desde arriba. Ves lo que Él vio desde el principio. Y aquí ocurre algo transformador. La gratitud reemplaza la queja. La paz reemplaza el temor. El entendimiento reemplaza la desesperación. Empiezas a agradecer lo que antes te rompió, porque ahora ves que te formó.
Empiezas a valorar lo que antes rechazaste, porque ahora entiendes que te preparó. La luz divina no solo ilumina tu camino, ilumina tu pasado para que ya no lo interpretes desde el dolor, sino desde el propósito. Esta revelación también trae dirección. Lo que antes era duda se vuelve convicción. Lo que antes era espera se vuelve avance. La luz te impulsa a salir de la resignación, de la culpa, de la indecisión. Dios no enciende la luz para que contemples tu vida, sino para que te levantes y camines hacia lo que viene. Es una invitación a moverte con seguridad, porque ya no avanzas desde la confusión, sino desde la claridad. Por eso, cuando sientas que algo se acomoda dentro de ti, cuando una comprensión inesperada llegue, cuando un pensamiento se ordene, detente y reconoce: Dios acaba de encender la luz. Pregúntate entonces con reverencia: ¿y si todo lo que viví fue el proceso que necesitaba para llegar a este punto exacto? ¿Y si esta claridad no es casualidad, sino el anuncio de que la nueva temporada ya comenzó? ¿Y si Dios me estaba preparando y yo no lo sabía? Cuando Dios enciende la luz, el alma respira, y el camino hacia lo nuevo finalmente se vuelve visible. Hay un punto en el que Dios ya preparó el camino, ya encendió la luz, ya ordenó lo que estaba en el caos, y solo queda una cosa por hacer: dar el paso. La transición ya ocurrió en el mundo espiritual, pero necesita una respuesta humana para manifestarse. El nuevo capítulo no se abre automáticamente. Se abre cuando eliges caminar hacia él con fe, incluso cuando todavía no ves la forma completa de lo que Dios prometió. La fe no es el resultado de la claridad. La fe es la causa. La claridad llega después. Entrar en lo nuevo requiere una valentía que no nace del impulso, sino de la convicción. Es más fácil mirar atrás que avanzar. Es más cómodo permanecer en lo familiar que caminar hacia lo desconocido. Pero Dios no construye futuros en terrenos de comodidad. Construye futuros en terrenos de obediencia. Por eso, una de las pruebas más profundas en la vida de un creyente es aprender a moverse cuando Dios dice: muévete, aunque tu lógica pida esperar, aunque tu corazón aún sienta temor, aunque tus emociones quieran retroceder. Cuando Dios pide que avances, no te entrega un mapa, te entrega una palabra. Así lo hizo con Abraham, cuando le dijo que caminara hacia una tierra que no conocía. Así lo hizo con Pedro, cuando lo invitó a salir del barco y caminar sobre aguas que jamás habían sostenido a un ser humano. Así lo hizo con Josué, cuando lo llamó a cruzar un río que seguía lleno antes de que se abriera. En cada caso, la instrucción fue clara, pero las condiciones no eran cómodas, porque Dios no busca comodidad, busca confianza. Hebreos capítulo 11, verso 1, describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa convicción no es emocional, es espiritual. Es una decisión que nace de un encuentro con Dios, no de una explicación lógica. Es elegir creer que Dios ya preparó el terreno incluso cuando no ves señales naturales. Es caminar como alguien que ya recibió la promesa, aun cuando en lo visible parece que nada ha cambiado. La fe convierte la transición en avance. Para entrar en lo nuevo, necesitas dejar atrás identidades que ya no te corresponden, dejar hábitos que te mantenían pequeño, dejar conversaciones que te drenaban, dejar ciclos que sabías que no te estaban llevando a ningún lugar. No puedes entrar en un capítulo nuevo con la mentalidad del capítulo viejo. Dios no diseña temporadas para almas que se rehúsan a crecer. El nuevo nivel requiere una versión renovada de ti,
Una versión que confía más, que obedece más, que teme menos, que escucha más. La fe también requiere renunciar al intento de entender todo. Dios no está obligado a explicar sus tiempos. No está obligado a revelar cada detalle de sus planes. Él llama, tú respondes. Él guía, tú sigues. Él abre, tú caminas. La madurez espiritual consiste en obedecer sin exigir explicaciones. Las explicaciones llegan después, justo cuando las necesitas, no cuando las deseas. Entrar en lo nuevo significa entregar el control y confiar en que Dios dirige mejor de lo que tú podrías hacerlo. Cuando Dios te llama hacia lo nuevo, no te llama a una vida más fácil, sino a una vida más plena, a una vida donde experimentas su provisión, su guía, su paz, su presencia, a una vida donde descubres dimensiones de tu propósito que nunca conocerías permaneciendo donde estabas. Por eso, cada vez que sientas la invitación divina a avanzar, pregúntate con honestidad, ¿estoy listo para caminar hacia algo que todavía no veo? ¿Estoy dispuesto a dejar atrás lo que ya no corresponde? ¿Estoy preparado para creer que Dios ya me ha preparado para lo que viene? Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. El nuevo capítulo no se abre con comprensión, sino con fe. Y la fe que te trajo hasta aquí es la misma que te llevará hacia lo que sigue. Hay momentos en los que Dios no solo quiere hablarte, quiere marcarte, quiere sellar en tu espíritu una verdad capaz de romper ciclos, cortar cadenas y abrir capítulos que parecían imposibles. Este es uno de esos momentos. Has caminado a través del dolor, del silencio, de la pérdida, de los movimientos inesperados, de las transiciones que no pediste. Todo parecía acercarte a un final, pero en realidad todo te estaba acercando al inicio que Dios había preparado desde hace tiempo. Lo que viviste no fue un castigo, fue una preparación. Lo que se rompió no fue tu vida, fue tu dependencia. Lo que se cerró no fue un camino, fue una puerta que ya no te llevaba a donde Dios quiere llevarte. Y ahora, después de todo lo que has enfrentado, hay una verdad que el cielo quiere que escuches con reverencia. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte, te trajo hasta aquí para transformarte, para alumbrar lo que estaba dormido, para despertar lo que pensaste que estaba muerto, para iniciar algo nuevo dentro de ti. Dios es experto en comienzos que nacen en lugares donde nadie esperaría ver vida. Es experto en encender fuego en corazones que se sentían apagados. Es experto en restaurar lo que parecía perdido. Es experto en abrir caminos donde tú solo viste muros. Él toma lo que parecía final y lo convierte en nacimiento. Así ha sido siempre. Así seguirá siendo. Él es el mismo Dios que levantó a José desde una prisión hacia un trono. El mismo Dios que abrió el mar cuando no había más salida. El mismo Dios que llamó a Lázaro desde la tumba. El mismo Dios que transformó una cruz en una resurrección. Por eso hoy, en este cierre, quiero que escuches esta verdad con una profundidad que marque tu espíritu. Lo que tú llamas final, Dios lo llama comienzo. Lo que tú interpretaste como pérdida, Dios lo usó como liberación. Lo que tú viviste como silencio, Dios lo usó para prepararte. Nada fue desperdiciado, nada fue accidental, nada fue inútil. Todo fue parte del proceso que te trajo hasta esta frontera espiritual. Estás parado en el borde de una temporada que Dios ya declaró abierta. Pero este nuevo capítulo no se activa solo por escuchar, se activa por rendirte, por entregar lo que aún cargas, por soltar lo que te ata, por abrir tus manos a lo que Dios quiere colocar. El nuevo comienzo requiere un corazón que deja de resistir y empieza a responder. No desde el miedo, sino desde la fe.
no desde el dolor, sino desde la convicción, no desde la confusión, sino desde la certeza de que Dios está contigo. Por eso quiero acompañarte en este momento a poner delante de Dios aquello que tu mente insistía en llamar final. Ponlo aquí, mientras escuchas estas palabras. Pon tu historia, tu duelo, tu cansancio, tu incertidumbre, tu espera, y deja que el Espíritu Santo respire sobre eso mismo que parecía muerto. Porque así como en Ezequiel, capítulo 37, versos 4 y 5, Dios habló a huesos secos para que vivieran, hoy Dios le habla a tu alma para que se levante. Él declara vida donde tú declarabas cierre. Él declara propósito donde tú declarabas pérdida. Él declara caminos donde tú solo ves polvo. Este es el momento en que tú respondes, no con un esfuerzo, sino con una entrega. Haz esta pregunta dentro de tu espíritu. ¿Estoy dispuesto a creer que Dios ha comenzado algo nuevo en mí, incluso antes de que yo lo vea? Si tu respuesta es sí, entonces este cierre se convierte en tu inicio. Este video no termina aquí. Se convierte en la marca espiritual de un renacer, de una transición, de un despertar. Y quiero que selles este acto de fe no con emoción, sino con convicción. Escribe en los comentarios estas palabras como declaración profética sobre tu vida. Dios está comenzando algo nuevo en mí. No lo escribes por rutina, lo escribes porque lo crees, porque lo recibes, porque lo reconoces. Y cuando lo declares, que tu espíritu sienta esto. El Dios que te sostuvo en el valle es el mismo que te espera en la montaña. Tu historia no termina, tu historia acaba de cambiar de rumbo. Lo nuevo ya comenzó.